Hoy hablaremos, en Sátrapas Incomprendidos, de un dictador que, si no es muy conocido, ha sido uno de los peores dictadores africanos del siglo XX, el Dr. Hastings Kazumu Banda, padre de la independencia de Malawi y que gobernó de forma autoritaria desde que se independizó Malawi en 1964 a 1994, siendo casi centenario. Banda nació como Akian Kamalwala Metuantana, cerca de Kasungu, en África Central Británica, colonia que comprendía las actuales Zambia, Zimbabue y Malawi. Si le llamo el señor Bansa africano es por cosas como su fecha de nacimiento, pues si él afirmó durante mucho tiempo que nació el 14 de mayo de 1906, el Dr. Donald Brady, amigo suyo, le presentó pruebas de ciertas costumbres tribales, pues en esa época no se documentaban las fechas de nacimiento en las colonias africanas, afirmando que Banda nació en 1898. Con lo cual, aceptó su fecha de nacimiento. Poco a poco fue mutando el nombre hacia el nombre de Hastings Kazumu Banda. Su nombre deriva en honor a John Hastings, un misionero escocés que trabajaba cerca del pueblo al que admiraba. Su primer apellido significa pequeña raíz, dado que un curandero que le dio raíces para curar la infertilidad de su madre, estuvo estudiando durante su infancia y adolescencia en centros de misioneros hasta que en 1917 fue andando hasta Sudáfrica, donde trabajó en una mina durante varios años. Durante este tiempo conoció a un obispo de la Iglesia Episcopal Metodista Africana, quien se ofreció a pagar su matrícula en una escuela metodista de los Estados Unidos si podría pagar su propio pasaje. En 1925 partió hacia Nueva York. 3 años más tarde se graduó con un diploma en Estados Unidos. Durante esa época, Banda también estudió medicina en Tennessee, mientras publicaba ensayos acerca de su tribu, la tribu Chewa, y recibía apoyo económico de la señora Smith, cuyo esposo había hecho fortuna con diversos productos de parafarmacia patentados. Entre ellos destaca Pepsodent. Obtuvo el título de médico en 1937, siendo la segunda persona nacida en Malawi en recibir un título de médico. Aún así, no podía ejercer el título de médico para dedicarse a ser médico en el Reino Unido. En 1941 se graduó con un diploma triple conjunto escocés. Más tarde se inscribió en cursos sobre enfermedades tropicales en Liverpool, aunque no las pudo completar debido a su reclutamiento como médico del ejército, a lo que se negó y se tuvo que ir de Liverpool. Más tarde trabajó como médico en Newcastle. En 1944 conoció a Mairene French, nuera de uno de los pacientes, y comenzó una relación con ella. Unos años después se mudó a Londres, donde comenzó a interesarse por la política, afiliándose en 1945 al Partido Laborista. También representó el Congreso Africano de Nyasalandia en el Quinto Congreso Africano de Manchester. A partir de ese momento se interesó más por su tierra natal, asesorando el Congreso y brindándole apoyo económico y presionando a Londres en nombre del Congreso. En 1953 Banda se opuso a Sir Guy Welensky, quien quería fundar una federación con las dos Rodesias, Zambia, Zimbabue y Nyasalandia, Malawi. En esa época se mudó a Ghana, en parte debido al escándalo que tuvo con su amante, de la que se rumoreaba que estaba embarazada de un hijo que pertenecía a Banda, aunque nunca se demostró que este hijo fuera cierto. Durante esa época, el Congreso de Nyasalandia le suplicó a Banda que fuera a Nyasalandia para ir a asumir el liderazgo de la independencia. Banda volvió a Nyasalandia en 1958. Empezó a recorrerse en Nyasalandia para convencer a la gente que se afiliara a su partido. Empezó a ganar popularidad y la resistencia entre los malawianos se hizo cada vez más común. En febrero de 1959, la colonia de Rhodesia declaró el estado de emergencia y en marzo de 1959, Banda fue encarcelado en el transcurso de la Operación Amanecer. Más tarde fue liberado y en 1960 por presión popular de las colonias. En esa época, Harold Macmillan, primer ministro británico, declaró que iba a realizar un proceso de descolonización, en el cual se le concedería la independencia a todas sus colonias, aunque no fue al 100%, a lo que Banda fue invitado a Londres para negociar su independencia. En 1961, el gobierno británico organizó unas elecciones en Nyasalandia, donde Banda se convirtió en el ministro de gobierno local. En 1963, convirtiéndose en el primer ministro de Nyasalandia. Sus primeras medidas se dedicaron a quitar grandes aranceles, ampliar la educación secundaria y reformar los nuevos tribunales. En 1964, Reino Unido le otorgó la independencia a Nyasalandia, a lo que Banda rebautizó como Malawi, nombre dado al lago Maraví y el antiguo reino de Maraví. El nuevo país, Malawi, parecía que iba a estar al mando de una persona sensata y formada, quien tendría 2 diplomas universitarios y llevaba 20 años en política, además de haber estado trabajando en Estados Unidos y Reino Unido, con lo cual tenía mundo. Pero
Como en casi todos los países africanos, Banda empezó a dárselas de líder autoritario, acabando como dictador. Un mes después de la independencia, Malawi sufrió la crisis del gabinete de 1964, donde varios de sus ministros fueron destituidos por proponerle propuestas para limitar sus poderes. En 1966, Banda elabora una constitución que le elegiría por 5 años, convirtiendo al MCP, su partido, como el único legal. En 1970, el MCP declaró presidente vitalicio a Banda y un año más tarde, la legislatura declaró a Banda el presidente vitalicio de Malawi. Banda empezó a establecer un estado policial en el que el correo se abría y muchas veces se editaba. Los teléfonos eran intervenidos y se cortaban si alguien criticaba al gobierno o se instaba a que la población denunciara a opositores. Estos eran arrestados, exiliados o incluso muertos. También estableció que todo el mundo en Malawi tenía que estar afiliado al MCP. Banda fomentó la cultura del miedo a través del movimiento de jóvenes pioneros de Malawi, similar a lo que hicieron otros dictadores similares como Macías o Papadoc. También impulsó el culto a la personalidad. Cada edificio comercial tenía que tener una imagen oficial de él en la pared, y ningún cartel, reloj o imagen podía ser más alto que su retrato. También, antes de cada película, salía un vídeo en el que salía Banda saludando a la gente. Cada vez que Banda visitaba una ciudad, siempre tenía que acompañarle un grupo de mujeres que tenía que hacerle bailes. Era un hombre con mucha masculinidad tóxica, vamos a admitirlo. Cada vez que llegaba una película a Malawi, se censuraba y editaba. Se censuraba por cosas tan inocentes como una pareja besándose. También se editaron artículos para venta en librerías. Se recortaban páginas de libros y revistas. Se prohibió también la literatura erótica, las revistas eróticas y un libro de la agencia de viajes Lori Pelane. Los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno. Banda prohibió la televisión en Malawi, siendo este el último país del mundo en introducir la televisión ya después de la dictadura. Aunque, por otro lado, fue la primera persona de toda África en tener televisión con satélite. Vamos, lo típico de consejos vendo, pero para mí no tengo. Banda también usó políticas de conservadurismo social, que dejan a Javi Marenas de progre. Esto se manifestó sobre todo en el código de vestimenta y apariencia que puso, quitando centros vacacionales y clubs de campo los vestidos cortos. Los pantalones para mujeres o la ropa transparente estaban prohibidas según Banda para incitar respeto y dignidad. A los hombres se les prohibía el cabello largo bajo pena de ser rapado en comisaría. Estas normas también eran aplicadas a los turistas que visitaban el país. También persiguió a tribus del norte del país que los deportó, y a los testigos de Jehová, quienes tuvieron que deambular por Zambia, Zimbabue y Mozambique. En el tema económico, pese a que Banda estaba considerado como anticomunista, apostó por una especie de dirigismo usando el método Rostow para industrializar el país mediante la sustitución de importaciones. En 1971 creó la Corporación de Desarrollo y Formación Agrícola para promover la economía de Malawi, aumentando el volumen de las exportaciones agrícolas y buscando mercados extranjeros para los productos agrícolas de Malawi. También creó una fundación, el ADMARC, para financiar tanto a empresas públicas como privadas, aunque esta financiaba empresas amigas de Banda, generando corrupción. También se dedicó a construir carreteras, fundar hoteles o cambiar la capital de Zomba a Lilongwe, haciendo que Malawi creciera durante los 60 y 70. Banda, en el tema geopolítico, además de declararse anticomunista, fue el único dirigente africano que se puso del lado de la Sudáfrica del apartheid, diciendo que se ponía del lado de los obreros blancos de Sudáfrica. También tuvo rifirrafes con otro dictador africano y padre de la independencia de Zambia, Kenneth Kaunda, por criticar su régimen. En 1983, 3 ministros y el miembro del parlamento David Chiwangwa murieron en un supuesto accidente de tráfico cuando Banda organizó un debate sobre la democracia multipartidista pendiente en Malawi. Estos ministros apoyaron la idea de una democracia multipartidista, a lo que Banda disuelve el parlamento y todos estos ministros fueron despojados de su estatus político. Luego, estos 3 hombres fueron detenidos en el parlamento para ser interrogados. Luego fueron asesinados al clavarles clavos en la cabeza. Banda ordenó un entierro nocturno y ordenó que los ataúdes no se abrieran en los velatorios. En los últimos años de su dictadura, a Banda se les juntaron el hambre con las ganas de comer. Por un lado, el desplome de los precios de las materias primas y el aumento de los precios del petróleo hicieron que la economía entrara en recesión, más el fin de la Guerra Fría, que hizo que los países occidentales dejaran de financiar dictaduras de derechas, más la democratización de muchos países del entorno por esa época, y las protestas en Malawi, en las que se reivindicaba un referéndum sobre el futuro político de Malawi, hicieron que Banda cediera a la convocatoria de un referéndum en el que se decidía acerca de la situación
situación política en Malawi, celebrándose en 1993, donde ganó el sí a la democracia multipartidista. También ese año, Banda trabajó para que se celebraran las elecciones de forma pacífica y democrática y desarmó a los jóvenes pioneros de Malawi, su organización paramilitar. Pese a los rumores a su estado de salud, Banda se presentó a las primeras elecciones multipartidistas de la historia de Malawi. Fueron en 1994, donde perdió contra el liberal Bakari Muluzi, reconoció la derrota y no protestó cuando lo despojaron del título de presidente. La transición de la dictadura a la democracia fue bastante pacífica. Como dato curioso, Banda fue la última persona nacida en el siglo XIX en gobernar un país, dejando la presidencia a los 96 años. Un año más tarde fue arrestado y acusado del asesinato de ex compañeros de gabinete, aunque fue absuelto por falta de pruebas. El 4 de enero de 1996, Banda se disculpó después de ser absuelto. Un año más tarde, en el 97, Banda fallece en Johannesburgo por insuficiencias respiratorias. Banda fue acusado de asesinar de entre 6.000 a 18.000 personas y tener cuentas por valor de 320 millones de dólares, en los que invirtió desde agricultura hasta intereses mineros en Sudáfrica. Si se le puede acusar de algo bueno que hizo en todo el gobierno, fue el crear la Academia Kazuku, inspirada en la prestigiosa Universidad de Eton. Muchos de los alumnos de la escuela han asumido roles de liderazgo en medicina, academia y negocios en Malawi, en el extranjero. Hoy en día Malawi, pese a ser uno de los países más pobres del mundo, tiene una democracia consolidada.